Buenas tardes, profesor. Eh, Hoy le estaré exponiendo el segundo parcial de gerencia financiera. Mi grupo está conformado por Camilo Rodríguez, Ana María Lozduy, Giselle González y quien le habla, Anoli Sepúlveda. Eh, bueno, como introducción a lo que consta del parcial, tenemos que los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera de manera individual y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. Bueno, empezamos con los indicadores de liquidez. Bueno, nos encontramos con los indicadores, los primeros tres indicadores de liquidez, los cuales corresponden a razón corriente, prueba ácida, importancia del activo corriente. Em, Teniendo en cuenta el concepto de la prueba ácida, que es aquella capacidad que tiene la empresa de cubrir o hacer frente a sus obligaciones, podemos notar que en el transcurso de los años, cada vez esa capacidad se va perdiendo, lo cual es muy negativo para la empresa porque la idea sería que cada día o cada año que pasa la empresa pueda cubrir sus obligaciones y de esta misma forma no verse envuelto en problemas con proveedores, entre otras cosas. Vemos que el, el valor o los valores de razón corriente también van de manera descendente. Eh, es, como puede ver, mantienen entre los dos una relación directamente proporcional. En cuanto a la importancia del activo corriente, pues se logra ver un ascenso considerable con el pasar de los años. Vemos que en el 2019 contamos con un 83,17%. Se sabe que si se tiene un porcentaje muy alto en este indicador, pues lo que nos quiere decir es que podemos estar teniendo algunos excesos, podemos estar teniendo sobreinventarios y posteriormente sobrecostos. Pasamos de inmediato a lo que es el capital de trabajo. Eh, Vemos que eh, los tres indicadores van de forma ascendente con el pasar de los años. El capital de trabajo neto contable, pues ese ascenso nos significa que en realidad se está cumpliendo con el objetivo que es de saldar todos los pasivos a corto plazo. Vemos que a medida que llegan los años, pues se está cumpliendo mucho más ese objetivo, cosa que es muy positivo para la empresa. Sin embargo, en el capital de trabajo operativo y capital de trabajo neto operativo, pues ese ascenso refleja un factor que no es nada beneficioso para la empresa, porque lo que quiere decir, en este caso el KTNO o capital de trabajo neto operativo, es que la empresa necesita mucho más dinero para,
para poder seguir operando. Entonces, es muy fundamental que una empresa cuente por lo menos con el dinero suficiente, con el dinero que necesita para poder seguir operando y no que tenga carencias de este. En cuanto a la productividad del capital de trabajo, vemos que están relacionadas las ventas y el KTNO, el capital de trabajo neto operativo, ya mencionado anteriormente. ¿Qué pasa? Que aquí, si se da cuenta, pues está descendiendo con el pasar de los años y no sería viable en el sentido de que para aumentar la productividad del capital de trabajo se necesita pues que haya un mayor valor del KTNO y ya habíamos comentado anteriormente que el KTNO se debe tratar de mantener lo más bajo posible, porque como ya sabemos, este lo que refleja es eh, carencia económica para poder seguir haciendo sus operaciones, entonces no sería viable. Seguimos con lo que son los indicadores de actividad. Eh, Podemos ver primero rotación de inventario, ya aquí el comportamiento durante los años ya no es de forma constante, por decirlo así, no genera una forma ascendente o una forma descendente desde un principio, sino que hay muchas variaciones. Eh, para el caso de este indicador, se identifica que pues con el paso de los años se está vendiendo más lento, perdón. Y no sería lo ideal para la empresa porque quiere decir que se están generando muchos inventarios, como podemos ver en los días de inventario. Y la idea de un negocio o de una empresa es poder vender mucho más sus productos. En el caso de la rotación de cuentas por cobrar, vemos que la empresa presenta mejoría puesto que se está cobrando más rápido. Es decir, que obviamente la empresa está obteniendo sus ingresos en un menor tiempo y eso le puede dar posibilidad a ella de hacer nuevas inversiones, sí, e invertir en otras cosas. Entonces, eh, esto es un factor positivo, pero se tiene que seguir mejorando. En la rotación de cuentas por pagar, nos damos cuenta que en los días de cuentas por pagar están siendo mucho más. Esto es conveniente para la empresa en el sentido de que em, a la empresa le interesa pues o le conviene que las cuentas por pagar sea más largo el plazo y se tengan más días que en lo que se está cobrando. Es decir, a la empresa no le conviene cobrar, supongamos, a 40 días y pagar a 30 días. Entonces, en este caso, este factor sería beneficioso porque se le están dando más posibilidades a la empresa y se le están dando mucho más lapso de tiempo para realizar los pagos ante sus obligaciones. Mm, En lo que consta del indicador rotación de activos corrientes, podemos ver que están relacionadas las ventas con los activos corrientes. Esto nos dice que, bueno, cada vez la rotación de activos es mucho mayor. Se logra una evidencia de un 0,14
entre el año 2018 y 2019. Eh, el dato sería positivo porque indica que la empresa cada vez está siendo capaz de cumplir con las ventas según el volumen de los activos corrientes. Entonces, es muy positivo el dato. Ahora pasamos a los indicadores de rentabilidad. Posteriormente, la rentabilidad del activo, eh, rentabilidad de patrimonio y costo de la deuda. Vemos, observamos ya desde primera instancia que, que todos están ascendiendo. Sin embargo, daré la explicación de cada uno de ellos. Pues en lo que consta la rentabilidad del activo sería óptima dado que, pues con el pasar de los años esté aumentando, es decir que la utilidad que le deja volumen de activos a la empresa cada vez va siendo mayor. Igualmente, para lo que consta la rentabilidad de patrimonio, que pues obviamente están inmersos lo que son los inversionistas, será, será beneficioso, será rentable, eh, porque como lo muestran los datos, cada vez se está teniendo pues mayor rentabilidad hacia ellos. Lo que sí es un aspecto negativo es el costo de la deuda, porque obviamente a la empresa no le interesa tener un porcentaje súper alto, un porcentaje, eh, pues decirlo así, que de pronto sobrepase los límites de la empresa. Entonces, se ne- en este caso se tendría que hacer control de los costos de las deudas. Eh, Pasamos a los márgenes de utilidad. Vemos que van de forma eh, decreciente, diría yo. Se observa que la empresa está teniendo problemas de controlar sus gastos y costos porque pues, las cifras muestran los descensos. eh, como consecuencia de ello o como, sí, como algo que se prevé. eh, pues obviamente si el margen antes de impuestos eh, da un porcentaje bajo, el margen neto dará todavía más bajo, puesto que a este último ya se le aplicarían los impuestos. Entonces, lo que le interesa a la empresa es tener un buen margen de utilidad y esto no sería óptimo. Eh, Vamos ahora con el análisis horizontal. Pues analizando este tipo de análisis, la empresa se encuentra sana, por decirlo así. Eh, Nos está mostrando pues todo desde otra perspectiva. Es un análisis un poco diferente al hecho anteriormente y es algo que pues llama la atención y que es algo que muestra que es muy fácil de entender y que muestra los datos de forma clara y concisa. Entonces, aquí vemos que la empresa ha tenido mejoras en cuanto a los años estudiados. Eh, no se está teniendo, pues podemos ver que no se está teniendo tanto producto en inventario, se está cobrando a tiempo. Se evidencia también el crecimiento que han tenido los activos y pasivos, la disminución en el efectivo de la empresa. Y por lo menos vemos que
para el año 2019 hay un incremento considerable en la utilidad neta. Se obtuvieron también mayores ventas. Se podría decir que también, o sea, ese aumento en ventas puede estar generando un impacto positivo porque si se tienen unas ventas altas, estas pueden ser hasta capaces de solventar o de saldar algunos gastos que pueda tener la empresa. Nos vamos al análisis vertical. Bueno, este análisis se evidencia que tiene un buen porcentaje de activos corrientes. Y si vemos los porcentajes máximos en el total de activos, pues un 100%. Y vemos que los activos corrientes tienen una mayor parte de ese porcentaje, o cubre la mayoría. Eh, Quiere decir que tiene muy buena liquidez. Vemos que tiene un porcentaje equilibrado en los activos fijos. Eh, Nos muestra que se están liquidando los pasivos a corto plazo. Aparte de eso, los pasivos corrientes también eh, generan un buen, sí, un buen impacto en la empresa. Eh, este, También podemos evidenciar que cada vez el inventario final está siendo menor. Acá en el estado de resultados, el, el mayor porcentaje de las ventas pues lo cubren las compras realizadas por el cliente. Ahí podemos ver que tienen 75%, 76%, 75,8%. Y también pues el costo de la deuda. Vemos que la, que la utilidad neta tiene porcentajes cada vez más bajos con respecto al 100%. Eso pues ahí sí no estaría bien porque como ya sabemos lo que desea la empresa es tener un buen margen de utilidad. Y esos porcentajes de 1,46, 1,36 y 1,32 están un poco bajos. Em, los indicadores de endeudamiento. Bueno, nos encontramos primero con el nivel de endeudamiento. Eh, Este nos está mostrando que la empresa se está endeudando cada vez más. Y en este caso pensamos que es necesario hacer mejoras correctivas con anticipación para evitar que la empresa pueda hasta quedar en la quiebra. Vemos los porcentajes para el año 2019 tuvo un 62,70%. Eh, el impacto de la carga financiera. Bueno, teniendo en cuenta lo expuesto en este indicador, en las diapositivas que usted nos compartió, dice que para empresas manufactureras se dice que no se debe pasar de un 30%, es decir, ese es el límite. Y vemos que el porcentaje ni siquiera se acerca al 30%, pero lo importante es que con el paso de los años, el, digamos, las cifras, los valores porcentuales están, están de forma creciente. Pasamos ahora al endeudamiento financiero. Eh, Como vemos en la gráfica, el porcentaje de endeudamiento financiero cada vez es menor.
para 2019 ya se cuenta con un 19,34%. Nos indica que pues la empresa en este aspecto tiene un balance positivo, em, debido a que se está evidenciando que los gastos, con respecto a las ventas, pues obviamente están siendo menos. Pasamos ahora a lo que son las coberturas de intereses. Pues en este indicador nos muestra la imposibilidad que está teniendo la empresa de cubrir sus gastos para el año 2019 con un valor de 1,31. Eh, es un factor pues negativo porque si no se tiene, de pronto, el capital suficiente o el dinero suficiente para, para ser capaces de cubrir los intereses, pues puede afectar de manera significativa a la empresa. Ahora vamos con el apalancamiento. Eh, Ahí podemos evidenciar que con el pasar de los años, se está teniendo un aumento en el apalancamiento. Esto pues le permite a los inversionistas poder determinar, las zonas más riesgosas o sí, lo más riesgoso que se tenga dentro de la empresa. Y pues se está teniendo cada vez más mucho apalancamiento, pero se quiere al máximo, pues, o se debería al máximo, tratar de disminuir los riesgos a la empresa. Bueno, profe, estos ya son, digamos que compilaciones de los datos que ya le hemos puesto anteriormente. Y pues como, como estrategia o recomendación, se podría decir que lo ideal sería incrementar las utilidades. Se necesitará realizar control y revisión de los ingresos de la empresa. Lo más seguro es que se debe optar por aumentar el costo de venta del producto, porque la mayor parte de los ingresos obtenidos en las ventas se van hacia los costos y gastos operacionales para tener un mayor margen de utilidad. Bueno, profe, esta ha sido nuestra intervención el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Aparte de eso, recalco, todo lo que nos ha enseñado en el transcurso de este tiempo, y quería desearle que tenga un resto de día feliz y que Dios le dé mucha salud a usted y a su familia, mucho más en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias.